Te voy a pedir por un momento que imagines que estás de pie frente al mar, de noche. La superficie parece tranquila. Observa su belleza y solo escuchas las olas ir y venir. Probablemente incluso mojarías tus pies, pero lo más seguro es que llegarías hasta allí, porque sabes bien que no estás frente a un simple charco de agua. El océano cubre más del 70% de la Tierra, y aún así, en toda la historia de la humanidad, solo hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. Literalmente, sabemos más sobre la superficie de la Luna que sobre lo que se oculta bajo kilómetros de agua helada y presión aplastante. Estamos hablando de un monumental cuerpo de agua que alberga la mayor parte de la vida en la Tierra. De hecho, se estima que entre el 50 y el 80% de la misma respecto a todas las especies del planeta, produciendo además una mitad de todo el oxígeno que respiramos. Esta vez no vamos a hablar de arrecifes coloridos ni de playas paradisíacas. No, vamos a recopilar los datos más inquietantes, entrando en lo más profundo de este enigmático lugar, descendiendo a las zonas donde la luz ni siquiera llega, donde el tiempo parece no existir, donde existen criaturas que ponen a prueba nuestra comprensión y donde se esconden misterios que la humanidad preferiría no comprender. Sin más preámbulos, comencemos. Comúnmente cuando hablamos de vida marina, lo primero que se nos viene a la cabeza son maravillas acuáticas, peces de todos los tamaños y colores, e incluso, en muchos casos, una vasta vegetación que contribuye a este ciclo de vida. Todo esto es realmente, por así decirlo, la punta de un inmenso iceberg que aún no comprendemos. Verás, te explico. Según la oceanografía, el océano se puede clasificar en varias zonas, siendo la zona fótica la capa superior de los ecosistemas acuáticos. Lo que caracteriza a esta zona en particular es la presencia de luz solar en suficiente cantidad para permitir la fotosíntesis, sustentando a productores primarios como el fitoplancton y gran parte de la vida marina. Aquí es donde se encuentran los animales que todos conocemos, tanto vertebrados como invertebrados, medusas, peces, estrellas en mar, cangrejos, pulpos, ballenas, tortugas marinas, entre otros. Todo esto es lo que abarca una zona con una profundidad aproximada de 200 metros. Pero, ¿qué pasa si decidiéramos ir más allá? Pues, de plano ya estaríamos entrando en zonas afóticas, es decir, a partir de los 1000 metros de profundidad, la luz del sol desaparece por completo. Esta región en específico, conocida como la zona abisal, es un mundo de oscuridad absoluta. Y si no fuera suficiente con eso, en esta locación, las temperaturas rozan el punto de congelación. Además, la presión es tan extrema que aplastaría a un submarino común como si fuera de papel. Y sin embargo, hay vida. Ya no hablamos de peces comunes o de delfines, sino de criaturas sin ojos, seres transparentes, animales que producen su propia luz mediante bioluminiscencia, no para verse hermosos, sino para atraer presas, comunicarse o sobrevivir. Estos seres son la representación de la adaptabilidad en zonas donde no parece posible vivir. Si lo pensamos de esta forma, algunas especies nunca han visto la luz del sol. Simplemente nacen, viven y mueren en completa oscuridad. Para ellos, el día no existe, ni nunca existirá. De seguro has visto este pez alguna vez. Es un pez abisal. En febrero del 2025 se hizo muy popular un video donde se podía ver con claridad a un ejemplar vivo y raro subiendo a la superficie cerca de Tenerife, España, siendo grabado por primera vez en noviembre del 2014, pero es en el video del 2025 que es grabado por primera vez en aguas tan superficiales. Con este video que salió a la luz, también se popularizaron muchas de sus características increíbles, como por ejemplo, el hecho de que tenga su propio señuelo bioluminiscente para atraer presas en la oscuridad, también que sus dientes son curvos hacia adentro, o el hecho de que los machos pueden llegar a medir tan solo 2.9 centímetros. Este pez es tan solo el comienzo, no es el único con este tipo de apariencia o características. En estas profundidades también habitan seres como el calamar gigante, un animal que parece mitológico, capaz de alcanzar más de 13 metros de longitud, con los ojos más grandes del reino animal, llegando a medir como un balón de fútbol. Este animal fue la base que dio origen a una de las leyendas más perturbadoras del mar, un monstruo que por siglos ha sido la peor pesadilla de los navegantes: el Kraken.
A pesar de su tamaño masivo, se estima que viven solo entre 3 y 5 años. Esto significa que crecen a una velocidad asombrosa, convirtiéndose en monstruos marinos de la noche a la mañana. Pero como dice la frase, siempre hay un pez más grande. Y es que, por increíble que parezca, tienen un depredador natural: el cachalote. Se han registrado batallas épicas de estos dos titanes marinos a más de 1000 metros de profundidad. De hecho, los científicos supieron de la existencia de estos calamares inicialmente gracias a los picos encontrados en los estómagos de las ballenas y las marcas de lucha que dejaban los tentáculos en sus cuerpos. Pero, si vemos al calamar como el kraken, definitivamente el pez víbora sería una gárgola de las profundidades. Su cuerpo puede llegar a medir entre 30 y 60 centímetros de longitud, pero posee unos colmillos que son tan largos que no caben dentro de su propia boca. Viendo esto, es válido pensar que alimentarse con estos dientes sería más un problema que un beneficio, pero la evolución no se equivoca. Este pez cuenta con una mandíbula dislocable para poder tragar presas que a veces son casi tan grandes como él. Su mandíbula está articulada de tal forma que puede abrirse hasta 90 grados. Además, su cráneo puede inclinarse hacia atrás para facilitar el paso de la comida. Pero no acaba allí. Para facilitar la caza de sus presas, utiliza un señuelo natural ubicado en la aleta dorsal modificada, que termina en un largo filamento. Al final de este filamento hay un órgano llamado fotóforo, que brilla en la oscuridad. Lo usa como una caña de pescar. Lo agita frente a su boca para atraer a presas curiosas que, al acercarse a la luz, terminan ensartadas en sus colmillos. Y por supuesto, el pez gota o el pez borrón. Este de seguro también lo has visto alguna vez. Es, posiblemente, el animal más incomprendido del océano. Famoso por haber sido votado como el animal más feo del mundo, su aspecto enseguida llamó la atención de expertos y científicos, que más tarde, en contexto necesario, descubrieron la realidad detrás de su apariencia. La verdad es que este pez no nace así, y mucho menos es así de feo en su hábitat natural. Primero que todo, recordemos que, en la zona abisal, a 1200 metros de profundidad, la presión es hasta 120 veces mayor que en la superficie. Esta presión actúa como un molde que mantiene su cuerpo compacto, dándole una apariencia de pez normal, similar a un renacuajo con cabeza grande. Pero, ¿qué pasa si lo llevamos a la superficie? Como carece de esqueleto óseo rígido y de músculos fuertes, al subirlo a la superficie, la falta de presión hace que su cuerpo se expanda y colapse por completo, convirtiéndose en esa masa gelatinosa y viscosa. Imagina que de repente, a gran velocidad, eres llevado lejos al espacio sideral. Básicamente sucedería lo mismo. Pero más allá de las apariencias poco usuales de estas criaturas marinas, lo perturbador en sí es que muchos de ellos jamás han sido observados vivos en su hábitat natural. Como se habló anteriormente, lo poco que sabemos proviene de breves grabaciones o fotos borrosas, vestigios de vida encontrados en otros animales que dan pistas de su existencia o de cuerpos deformados subidos a la superficie. Más allá de darnos explicaciones, hace que nos hagamos una pregunta inevitable: ¿qué más existe allí abajo que aún no hemos visto? Los misterios ocultos del océano no solo se limitan a criaturas desconocidas, sino también a sonidos que a nadie le gustaría escuchar en la absoluta oscuridad, a kilómetros de distancia. Por ejemplo, el sonido viaja significativamente más rápido en el agua que en el aire, aproximadamente 4 veces más rápido, porque el agua es un medio mucho más denso y menos comprensible, lo que permite que las vibraciones se transmitan con mayor eficiencia a comparación del aire de la superficie. Literalmente, se puede escuchar el canto de una ballena a cientos de kilómetros de distancia bajo el mar, incluso sus latidos a poco más de 3 kilómetros. Teniendo esto en cuenta, han surgido a lo largo del tiempo una serie de sonidos desconocidos, cuyo origen exacto la ciencia aún no ha podido descifrar. Tal fue el famoso caso del verano de 1997, donde científicos de la National Oceanic and Atmospheric Administration detectaron un sonido proveniente del Pacífico, utilizando una red de hidrófonos que originalmente se usaban para detectar submarinos enemigos. Dicho sonido decidieron registrarlo y llamarlo como The Bloop. Este sonido fue tan fuerte que fue captado por sensores separados por más de 5000 kilómetros de distancia en el Pacífico Sur. Pero más allá de su potencia, lo que más desconcertó a los científicos fue que el espectrograma, es decir, la imagen visual del sonido, mostraba variaciones de frecuencias similares a las de un animal marino, pero con una intensidad muchas veces superior a la de la ballena azul, el animal más grande conocido. Este conjunto de factores no tardó en desconcertar a las personas, que rápidamente elaboraron teorías
teorías inquietantes acerca del origen del sonido, más aún con la aparición de un mito que surgió gracias a una coincidencia literaria espeluznante. El punto de origen del sonido, que fue cerca de las costas de Chile y la Antártida, estaba sorprendentemente cerca de las coordenadas que el escritor Howard Phillips Lovecraft asignó a la ciudad sumergida de R'lyeh, donde duerme, según su obra, el monstruo Cthulhu. Esto dio a pie a que, durante años, se creyera que existía una criatura abisal desconocida, una especie de calamar o ballena colosal de cientos de metros de largo, milenaria, capaz de emitir semejante rugido. Pero a veces, solo hace falta tiempo para que una explicación lógica salga a flote para resolver el misterio. En 2012, tras años de estudio y de desplegar más hidrófonos cerca de la Antártida, la National Oceanic Atmospheric Administration resolvió el misterio. Este controversial sonido no fue un animal, sino un terremoto de hielo. No era más que el sonido masivo de un iceberg gigantesco agrietándose y fracturándose al separarse de un glaciar antártico. Sin embargo, el océano no se queda en silencio, emitiendo todavía sonidos misteriosos cuya explicación aún no está presente. A continuación, escucharás algunos de ellos. Presta atención, pues, en medio del silencio y las olas del agua, se puede notar el sonido. El primero es llamado Utsweep. El segundo, Whistle. Y el tercero, Slow Down. ¿Pudiste escucharlos? Agradecería que dejaras en los comentarios tu teoría acerca del origen de estos sonidos que la ciencia aún no ha podido desmantelar. Seguimos hablando de un lugar inexplorado en su inmensa mayoría en todo lo que llevamos de historia. Un lugar en el que coexiste el caos y la tranquilidad. Un lugar en donde se sabe bien que más de 3 millones de barcos y aviones yacen en el fondo del mar. Barcos que tienen el tamaño de un edificio, aviones comerciales con capacidad de 200 pasajeros desaparecidos e incluso pueblos consumidos por completo. Cuanto más lo analizamos, nos podemos dar cuenta de que es válido presentar al océano como un baúl antiguo que almacena de todo, sin la más mínima oportunidad de retorno. Esto tomando en cuenta que en el fondo del océano descansan restos radioactivos, restos orgánicos, ya sean humanos o animales, tesoros antiguos, evidencia histórica perdida, minerales raros, fósiles de especies que nunca conocimos y muchas cosas más. Todo oculto bajo capas de agua, silencio y oscuridad. El océano es el cementerio de este mundo. Pero incluso en uno de los lugares más grandes que puede albergar diversas formas de vida, tiene lugares donde esta es simplemente imposible. Estos lugares son llamados zonas muertas oceánicas. Son áreas con niveles extremadamente bajos de oxígeno, donde la mayoría de la vida marina no puede sobrevivir, forzando a peces y otros animales a huir o a perecer asfixiados. Lo más inquietante es que realmente no son completamente naturales. La actividad humana sin regulación está creando océanos silenciosos, sin peces, sin sonido, sin vida. Es como un espacio inerte que ocupa la Tierra, pero que no debería de existir. La verdad es que cada año se descubren nuevas especies marinas, algunas tan extrañas que obligan a reescribir libros de biología y los conceptos tradicionales de cómo funciona la vida. Pero lo que resulta más inquietante es el hecho de que los mismos científicos respecto al mar solo tienen una cosa segura: mientras avanzamos tecnológicamente, el mayor misterio del planeta sigue intacto. Si este video te hizo mirar el océano de otra forma, entonces el abismo ya cumplió su propósito. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Por favor, suscríbete para no perderte de más contenido interesante. Dale like y compártelo con tus familiares y amigos. Muchachos, nos vemos en el próximo video.